Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al curso Fundamentos Epistemológicos del Psicoanálisis. Esta es la clase 7 y hoy vamos a hablar de la lectura como producción. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y este curso está organizado por la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero y lo emitimos desde Alcalá de Henares, Madrid, España, desde la consulta de psicoanálisis, que se encuentra en la calle Santiago 38, primero A de Alcalá de Henares. Buenos días, Everson. Entonces vamos a hablar hoy de la lectura como producción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer una realidad de una manera o de otra. A veces se abre, ¿Sí? Vamos a ver que hay diferentes maneras de leer la realidad, de leer no solamente un libro, ¿no?, sino de leer nuestra vida, las cosas que nos pasan en nuestra vida, los acontecimientos que observamos como observadores. Hay diferentes maneras de leerlo, ¿no? Entonces, la lectura como producción es una lectura que nos podemos plantear ahora, ¿no?, que ya hemos visto determinados conceptos epistemológicos que estamos manejando, ¿no?, la ruptura, la sobredeterminación. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. El tiempo real, el tiempo histórico, ¿no?, el concepto de trabajo que hemos ido viendo. Es decir, estamos ya moviéndonos en un terreno, ¿no?, que nos permite hablar de otra forma de leer la realidad, con los conceptos que estamos estudiando y que estamos manejando a lo largo del curso. Y vamos a entrar a ver esa lectura como producción y la vamos a ir viendo qué es lectura como producción y vamos a ver diferentes formas de lectura de la realidad, ¿no? Entonces, empezaremos hablando de una lectura ingenua. ¿Qué es la lectura ingenua de la realidad? Bueno, pues es la lectura que hacemos de la realidad cuando no tenemos instrumentos de lectura, cuando no nos hemos forjado en nosotros determinados instrumentos de lectura. Entonces, ¿cómo leemos la realidad? Pues de la manera común, normal, como la lee todo el mundo. ¿Y eso qué supone? Pues que estamos leyendo, porque la manera ingenua de leer es la más prejuiciosa de todas, realmente, ¿no? Cuando uno no tiene instrumentos de lectura en los que se ha forjado o ha trabajado, ¿desde dónde lee? Bueno, pues desde los modelos ideológicos del Estado, ¿no?, los que nos llegan a través de los medios de comunicación, los que nos llegan a través de la universidad, los que nos llegan a través de la familia, los que nos llegan a través de la escuela, los que nos llegan a través de, ¿no?, de la iglesia, son los modos de lectura imperantes, ideológicos, ¿no?, del Estado. Entonces, si uno no tiene, no se forja, no trabaja con otros instrumentos de lectura, lee desde ahí, ¿no?, desde que ya se llama una lectura ingenua, pero es la menos ingenua de todas, porque estás leyendo con los instrumentos que se transmiten a través de la ideología imperante de los estados. Entonces, llamamos ingenuo al modo normal de lectura, al modo impuesto por esos modelos ideológicos del Estado. Todo lo que estamos estudiando hasta ahora en este curso se opone a esa lectura ingenua de la realidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conceptos subversivos, ¿no?, conceptos que te ayudan a leer de otra manera la realidad, y eso ya es una subversión, ¿no? Salir de los modelos ideológicos imperantes y leer tu realidad personal o la realidad social con otros instrumentos de lectura, eso produce transformaciones en la realidad social y en tu realidad personal, ¿no? Leer de otra manera la realidad.
Y esto tiene que ver con la lectura como producción, porque cuando hacemos una lectura también producimos algo, ¿no? Al leer de una forma o leer de otra manera la realidad. Entonces, la lectura como producción plantea una subversión de este modelo de lectura ingenuo, ideológico, operante, ¿no? Como lee todo el mundo, como sería el modo normal de leer, ¿no? Por ejemplo, en el campo del psicoanálisis, ¿no? Decimos, si leyésemos de una manera ingenua o normal, ¿no? Diríamos que leeríamos con el tiempo del reloj, diciendo, bueno, pues el psicoanálisis se produjo de acuerdo con una evolución cronológica. El concepto de inconsciente primero apareció en Platón, después Schopenhauer y después Freud, ¿no? Lo leeríamos de una manera cronológica. Entonces el psicoanálisis nació con Platón, ¿no? Podríamos pensar de una manera racionalista, ¿no? Pero sin embargo, el modelo de lectura productivo nos dice, no es así. El psicoanálisis nace en 1900, cuando Freud escribe la interpretación de los sueños. Así que podemos decir incluso que los textos previos a la interpretación de los sueños son la prehistoria del psicoanálisis, aunque los hubiera escrito Freud. Los textos previos a la interpretación de los sueños, el proyecto de una psicología para neurólogos, los historiales sobre la histeria, todo eso son textos previos a la producción del concepto de inconsciente, porque como ya hemos estudiado también el concepto de ruptura, hemos visto que el nacimiento del concepto de inconsciente produjo una ruptura, ¿no? Una ruptura en el sentido de que nos permitió separarnos, alejarnos de aquello que percibíamos con nuestros sentidos, que era hasta ese momento la verdad del hombre, ¿no? Todo lo que le llegaba a través de los sentidos, confiaba en lo que veía, ¿no? El centro de su psiquismo era la conciencia, hasta que nace el psicoanálisis en 1900, ¿no? Entonces veía el sol que salía por el este y se ponía por el oeste y el hombre pensaba, ¿no? Si se regía por sus sentidos, pensaba que es el sol el que gira alrededor de la Tierra, ¿no? Pero viene una teoría científica que fue la copernicana, que dijo, no, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Eso produjo una ruptura. ¿Por qué? Porque separó al humano, separó al hombre de la percepción sensorial, ¿no? Hay una estructura científica que explica el movimiento de los planetas, y no solo eso, explica que nosotros percibamos que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Por nuestra posición excéntrica en el sistema solar. Entonces con el psicoanálisis pasa lo mismo. En 1900, cuando se produce ese nuevo concepto, que es el concepto de inconsciente, ahí nos viene a decir el centro de tu psiquismo no es la conciencia, sino que es el inconsciente. Entonces, como es el inconsciente, pues eso explica que aquello que percibimos a través de los sentidos es ilusorio. Perdone, doctora Baldomino, entonces dice Freud, el centro de tu psiquismo no es la conciencia, sino el inconsciente. El inconsciente. El sistema inconsciente, que es otro sistema diferente al sistema de la conciencia. Que esto también es muy interesante porque el mismo Freud, antes de 1900, antes del nacimiento del concepto de inconsciente, estudiaba, ya se había percatado de que existía como una doble conciencia, algo que las pacientes histéricas, ¿no?, sabían pero no sabían. Cuando las hipnotizaban hablaba de ello, pero cuando despertaban no recordaban nada de eso que habían hablado, ¿no? Entonces ya se daba cuenta de que había como una doble conciencia, pero hasta ese momento consideraba que era eso, como una parte de la conciencia extraña, un cuerpo extraño de la conciencia, ¿no? Pero cuando escribe la interpretación de los sueños en 1900 y produce el concepto de inconsciente, un concepto científico que funda una nueva teoría científica, que es el psicoanálisis o la teoría del inconsciente, ahí ya nos viene a decir, no, el inconsciente es un sistema diferente al sistema de la conciencia. Es un sistema, estamos divididos.
en una parte consciente y el inconsciente. Y no solamente que estemos divididos y que valgan lo mismo, no, es que el inconsciente sobredetermina y produce la conciencia. El sistema inconsciente es el centro del aparato psíquico. O sea que los mitos, los cuentos y todo eso tienen más valor en la realidad que el pensamiento lógico. Exacto. El pensamiento nos viene a decir que no, que el sujeto psíquico no es lógico. El sujeto psíquico no es lógico. ¿No? Sí, y que los orígenes son míticos. ¿Veis? Pero ya es otra manera de leer. No es una manera cronológica, sino que es por ruptura. Son determinadas rupturas en la historia, ¿no? que dan sentido a lo anterior. Nace un nuevo concepto científico y eso hace que tome sentido lo anterior o que cambie el sentido de lo anterior. ¿Vale? Entonces, este concepto de ruptura, ¿veis? Nos sirve para leer de otra manera la realidad. Buenos días a todos. ¿No? Nos dice que, por ejemplo, en la semilla no está el árbol, como pensaba Hegel. No, es en el árbol, cuando está el árbol, reconstruimos teóricamente y decimos, hubo una semilla. Pero en la semilla no está el árbol, ¿no? Cuando ya está el árbol crecido, decimos, reconstruimos, hubo una semilla, hubo trabajo, hubo riego, hubo, ¿no? Para que creciese ese árbol. Después, si leemos con los modelos ideológicos de los estados de manera ingenua, pues también pensamos, no sé, una persona dice, he cumplido 41 años, ¿no? Y otro le dice, uy, qué cerca estás de los 50. Dice, no, estoy más cerca de los 40 que de los 50. ¿No? No, está más cerca de los 50. Porque si pensamos en el tiempo cronológico, a los 40 ya no puede volver, ¿no? Va en camino de los 50. La película esta de Fusiles ahora, que es un hombre que tiene 45, 50 y ha perdido la juventud. Entonces, como es muy rico, llama a un montón de actores para que le hagan cosas. Quiero ligar a esta mujer, pero si es que esta mujer tiene 20 años, pero si voy a ligar de mentira, voy a buscar este trabajo, pero si este trabajo, si tú no has estudiado, no te mereces rechazo, no, pero yo voy a ir allí a que me den el trabajo con un actor que me va a dar un trabajo muy bueno, y todo es mentira, claro, porque ya no puede vivir la juventud, ¿no? Pero bueno, lo hace así como... Claro, según el tiempo cronológico sería mentira, porque no se puede vivir lo que ya pasó, no puede pasar lo que ya pasó. Pero según el tiempo del inconsciente, que estamos manejando aquí como nuevo concepto, ¿no? Epistemológico, el tiempo histórico, puede ser que un hombre de 45 años en un momento determinado se comporte como un niño de 5. Puede ser, ¿no? Eso. Claro. O que un niño sufra porque quiere ser mayor, ¿no? O un mayor sufre porque no puede dejar de ser un niño. ¿Veis? El tiempo del inconsciente es otro tiempo al tiempo del reloj, al tiempo real. El tiempo histórico es otro tiempo al tiempo real. Entonces, claro, se pueden observar sujetos con conductas, actitudes, frases que corresponden a edades equivocadas, no corresponden a su edad medida por el tiempo del reloj, a su edad cronológica. Puedes ver a un niño jugando a ser grande, puedes ver a una persona adulta sufriendo por no poder dejar de ser un niño. Es decir, se produce como una alteración del tiempo. El tiempo se altera tanto que es posible hacer acontecer lo que no aconteció con el tiempo del inconsciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no tuvo padre, ¿no? Si trabajamos con la lectura ingenua, con el modelo de tiempo cronológico, tiempo real, el tiempo del reloj,
ese paciente nunca más podrá tener padre. ¿Por qué no tuvo padre? Bueno, pues para el psicoanálisis un padre es fácilmente construible. En el análisis a ese paciente se puede construir un padre, ese padre que no tuvo. Es decir, se puede modificar lo que pasó. La práctica técnica psicoanalítica nos pone en contradicción con el tiempo de nuestra vida, con el tiempo de nuestra conciencia. Porque el pensamiento, la lectura ingenua de la realidad también es la lectura de nuestra conciencia, la lectura basada en las ilusiones, ¿no? La conciencia hemos dicho que produce ilusiones, es ilusoria, ¿no? Eso que percibimos por los sentidos. Entonces, claro, cuando entramos en la práctica técnica, psicoanalítica, eso nos pone en contradicción con lo que percibimos a través de los sentidos. Nos hace suponer en nosotros mismos un contratiempo. Que vivimos un contratiempo. Por ejemplo, estoy llorando como cuando tenía 5 años y tengo 43, ¿no? Estoy llorando como cuando tenía 5 años. O soy el novio de mi mamá, pero mi mamá tiene, ¿no?, 30 y yo tengo 5. O soy el novio de mi mamá y mi mamá tiene 80 y yo tengo 50. ¿Ves? Entonces, no estamos regidos por la lógica formal. No estamos regidos psíquicamente. Pero no estamos regidos hablando de los enfermos, ¿no? No hay una persona que esté... No, todas las personas, porque para el psicoanálisis la diferencia entre salud y enfermedad es una diferencia de cantidad. Los mecanismos psíquicos implicados en la salud y en la enfermedad, en la producción de un sueño y en la producción de un síntoma son los mismos. Lo que pasa es que es una cuestión de cantidad en la utilización de determinados mecanismos psíquicos. Esa es otra ruptura que produce el psicoanálisis, ¿no? La enfermedad no es un deterioro, no es que se haya roto nada en la mente de los enfermos, no es que se haya degenerado nada, como se trataba a los enfermos psíquicos antes del psicoanálisis, ¿no? Bueno, y todavía hoy, ¿veis? Porque como el tiempo, aunque el psicoanálisis ya esté escrito en los libros hace 119 años y esté en la calle, esté en las consultas, ¿no?, psicoanalíticas, todavía hoy en día, ¿veis?, pueden convivir diferentes tiempos. Hay tendencias, ¿no?, o profesionales o ramas que tratan a los pacientes o atienden a los pacientes como antes del psicoanálisis, como cuando se creía que los pacientes neuróticos o psicóticos había algo roto en ellos, algo se había degenerado, algo se había estropeado en su aparato psíquico, ¿no? O que habían nacido así, pero aún una tara hereditaria. Bueno, pero para el psicoanálisis no. Es decir, todo con un tratamiento psicoanalítico adecuado es restituible ad integrum el aparato psíquico. Se regulan las cantidades en el funcionamiento de los mecanismos psíquicos. Entonces, esta cuestión del tiempo es así en todos los sujetos humanos. Es decir, el inconsciente no tiene tiempo, dice Freud. Pero no tiene tiempo quiere decir que no es el mismo tiempo que el tiempo cronológico, el tiempo del reloj, sino que pueden convivir diferentes tiempos, que uno puede tener una rabieta como un niño de 3 años, cuando era un niño de 3 años, ¿no? Porque esa infancia va con nosotros, es una infancia actual, inconsciente, ¿no?, reprimida. Bien. Entonces, el cálculo aristotélico queda desbaratado, porque en el inconsciente no hay contradicciones, es decir, puede convivir contenidos contradictorios sin problema en el inconsciente, no hay contradicción. El inconsciente no juzga, no calcula, no existe la contradicción en el inconsciente, solo le interesa transformar, solo le interesa expresarse y lo va a hacer como pueda.
¿no? Le va a hacer como, si no puede a través de las palabras expresarse, pues ya estamos viendo que puede expresarse a través de un síntoma, ¿no? Un deseo sexual infantil y reprimido puede encontrar una manera sustitutiva de expresarse en el síntoma. Y ahí, bueno, pues se encuentra cierta satisfacción, a la vez que también, porque el aparato psíquico es complejo y el psiquismo es complejo, también está la moral, también, ¿no? Está el super yo. Entonces encuentra satisfacción, pero a la vez también encuentra el castigo por esa satisfacción sustitutiva de un deseo prohibido, un deseo reprimido. ¿Y castigo cómo es? Pues también el sufrimiento del síntoma, ¿no? Están las dos cosas en el síntoma, ¿veis? Entonces no hay contradicción. Puede odiar y amar a la misma persona, el inconsciente. De hecho, la ambivalencia afectiva es algo normal en los sujetos psíquicos. Es decir, que se puede amar y odiar a la misma persona. Luego, un niño puede hacer de grande. Un grande sigue siendo un niño. La boca puede ser un aparato genital, como lo fue en la infancia. En la primera etapa de la sexualidad infantil era la boca. La boca era el medio de conocimiento del mundo. Es un periscopio que tiene el niño. Pero también el goce, ahí nace el goce oral, ¿no? Entonces un adulto puede ser que estén traspuestos los órganos genitales y está la genitalidad en la boca, ¿no? Y para un adulto el aparato genital puede ser una nube. Es decir, la madre puede ser la madre, pero también puede aparecer como la amante, ¿no? Como entera o como mutilada, o como la madre puede aparecer cerca del padre o cerca de cualquier otro objeto. No hay lógica formal para el inconsciente. No hay acuerdo, nunca, jamás hay acuerdo entre lo que digo que me pasó y lo que me pasó. Nunca coincide lo que yo digo que me pasó con lo que me pasó. No hay acuerdo entre lo que yo digo de mi vida y lo que verdaderamente fue mi vida. Porque no hay armonía, ¿no? Igual que no hay armonía entre el sueño soñado y el sueño contado. Ya sabemos que ahí hubo una primera elaboración, ¿no? No podemos abrir la cabeza de una persona y ver el sueño soñado, lo que soñó. Eso es una reconstrucción teórica. Lo que sí podemos escuchar es el sueño contado. Y partimos de ahí, del sueño contado, para después hacer una reconstrucción de qué operaciones psíquicas se produjeron desde el deseo inconsciente reprimido hasta la producción del sueño manifiesto, ¿no? Pero nunca va a coincidir el sueño contado con el sueño soñado. Ya hubo una primera elaboración ahí, que es lo que vamos a reconstruir en el análisis. Claro, si no hay tiempo y no hay contradicción en el inconsciente, es muy fácil entender la teoría del significante, ¿no? Que después Lacan va a desarrollar. No hay tiempo del reloj, no hay lógica formal. Y Lacan era un filósofo, además. Entonces, toma el psicoanálisis y el nacimiento del concepto inconsciente y de la teoría del inconsciente y que reformula también la filosofía, ¿no? Nace una nueva filosofía también, a partir del psicoanálisis. También hay una ruptura filosófica que veíamos el otro día, ¿no? Porque las palabras, entonces si no hay lógica formal, las palabras no tienen contenido. Las palabras, ¿no? La teoría del significante que viene a decir que una cosa es la palabra y otra cosa es la cosa. Que esto se llama boli, pero una cosa es la cosa y otra cosa es la palabra, bolígrafo, ¿no? Que a veces una palabra puede tener polisemia y referirse a varios objetos. La teoría del significante viene a decir no coincide la palabra con la cosa, ¿no? Entonces, el contenido de las palabras realmente va a tener que ver más bien con cómo se combinan las palabras entre sí, cómo se relacionan entre sí en el discurso o en la escritura. Las palabras se quedan sin contenido y nada quieren decir por sí solas, solo en la concatenación significante, es decir, solo en la asociación libre. Cuando el paciente asocia libremente, que es la técnica del psicoanálisis,
asociación libre en transferencia con el analista, quiere decir que quien lo escucha es un psicoanalista que sabe que se va a producir un campo de fuerzas del paciente con su función, porque el psicoanalista no es una persona, es una función, ¿no? Entonces ahí ese campo de fuerzas es la transferencia que se va a establecer entre ambos. Y ahí el paciente va a transferir toda una serie de afectos, de sentimientos, de recuerdos que se corresponden con otros momentos de su vida, ¿no? Desde su etapa infantil, y que va a transferir a esa relación analítica. Entonces el analista le invita a hablar libremente en esa relación, en ese campo. Habla libremente, porque ahí en cómo se van combinando las palabras, cuando habla, ahí toman sentido las palabras, cómo se relacionan las ideas, ¿no? Entre sí, cómo va, qué palabras repite, qué palabras no pronuncia, qué palabras, ¿no? Eso es lo que nos va a ir dando cuenta es lo que se va a hacer significante en el tratamiento. Bueno, estamos hablando entonces, estamos comparando la lectura productiva con la lectura ingenua. Lectura ingenua, que era la que decíamos que hacemos normalmente, comúnmente, cuando no tenemos otros instrumentos de lectura. Es decir, que es la menos ingenua de todas, exactamente porque la leemos con los modelos ideológicos del Estado, lo que nos ponen, ¿no? Lo que nos entregan desde que tomamos la teta de mamá. Ya la madre es la primera transmisora de ideología, ¿no? Se dice incluso que la ideología se transmite a través de las proteínas de la leche, ¿no? De ahí cuando te está acunando, te está dando la teta, ya te está transmitiendo ideología la madre, ¿no? Entonces, sin métodos de lectura, sin instrumentos de lectura, leemos ingenuamente la realidad, que es, como decimos, la lectura más prejuiciosa de todas. Todos los prejuicios nos llegan a través de la ideología, ¿no? Entonces, cuando leemos ingenuamente, realmente, ¿qué estamos haciendo? Somos transmisores de ideología nosotros. Al leer ingenuamente la realidad, al leer ingenuamente un libro, al leer, ¿no? Estamos poniéndonos en esa posición de intermediarios de la ideología y la transmitimos a su vez nosotros, ¿no? Intermediarios de la ideología imperante de los modelos del Estado. Y por una parte y por otra parte también sobredeterminados por nuestra sobredeterminación inconsciente, ¿no? Cuando uno no lee, no construye, no produce su sobredeterminación inconsciente, ¿no? En el análisis, pues también, de una manera lo que está transmitiendo es su sobredeterminación inconsciente. Y no solamente cuando leemos el periódico, ¿no? Cuando leemos también nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros afectos, también podemos estarlo leyendo ingenuamente, es decir, posicionándonos o leyendo según los modelos, lo que es lo común, lo normal, o podemos leer de otra manera, de una manera productiva. La lectura ingenua es el grado mayor de sometimiento de los hombres en las sociedades contemporáneas. Leer ingenuamente, leer la realidad sin instrumentos de lectura, ¿no? Estás leyendo, te estás sometiendo a los modelos imperantes, ¿no? Ingenuo quiere decir normal, común, el modo de pensar común, el modo de leer de los modelos ideológicos del Estado, la religión, el amor, la escuela, la universidad, la familia. A ver, Dulce María dice, saludos, y luego dice, por ejemplo, los que se quedan pegados en algunas etapas. Claro, cuando te refieres a lo que estábamos comentando antes de comportarse como un niño, ¿no? Cuando hay fijaciones libidinales a determinadas etapas del desarrollo psicosexual, fijaciones quiere decir que cuando uno le toca dar el siguiente paso en su constitución psíquica adulta, regresa a una fase previa de la constitución psíquica donde se ha sentido más cómodo, donde ha obtenido más goce
Por ejemplo, regresa a la etapa anal, o regresa a la etapa oral, o regresa a la etapa fálica. En el curso ahora que vamos a hacer a continuación, que ya estamos hablando de la neurosis obsesiva, vamos a ver cómo hay una regresión a la etapa anal en la neurosis obsesiva. Pero siempre hay una constitución global, digamos, o total o completa del sujeto psíquico, porque si no, no seríamos hablantes, no seríamos humanos. Siempre se constituyó el aparato psíquico en su totalidad, pero hay regresiones a fases anteriores donde el sujeto se ha quedado fijado, porque ha obtenido un goce extra, porque, ¿no? Sí, una tendencia constitucional, se ha quedado fijado a esa fase. Bien, entonces seguimos. Lectura ingenua comparándola con lectura productiva. Una lectura productiva sería, por ejemplo, también la que hemos hecho aquí en diferentes momentos, que es pensar, ¿no?, que fue gracias a, primero, la matemática, ¿no? La matemática hace miles de años produjo el vacío formal, ¿no?, de las magnitudes geométricas. Eso lo produjo la matemática, ¿no? Después, 2000 años después, la física toma el vacío formal, no las magnitudes geométricas, sino vaciadas de contenido, las magnitudes geométricas, es decir, ese vacío formal, lo toma la física y formula la fórmula de la velocidad, ¿no? Velocidad es igual a espacio partido tiempo. Toma esa posibilidad del vacío formal de las matemáticas y lo llena de contenido para hacer la fórmula de la velocidad, ¿no? Y la fórmula de la velocidad de la física lleva a miles de años después a la producción de la máquina herramienta, ¿no? La tecnología desarrolla la máquina herramienta, que a su vez fue absolutamente imprescindible para la producción del capitalismo, de la producción en serie, ¿no? Pero veis, fue necesario todas esas producciones científicas, ¿no?, conceptuales, de la matemática, de la física, para que se pudiera llegar a la producción del sistema capitalista, ¿no? Miles de años. Es decir, que quiere decir que las sociedades se transforman, se van transformando, que los descubrimientos científicos después llevan miles de años, pero transforman las formas de vivir de los seres humanos, de los hombres, ¿vale? Que después, claro, con el capitalismo llegó una ideología, porque lo que mantiene a los nuevos sistemas sociales producidos no es la producción del nuevo sistema social, sino después la producción de los modelos ideológicos que sostienen a ese nuevo sistema de producción y sistema social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la burguesía llega, ¿no?, se produce el capitalismo, ¿no?, que el capitalismo es muy bueno en el sentido de que que permitió la producción en serie y la socialización de los productos, la socialización universal. Aunque estamos un poco cansados del capitalismo por el tema de la distribución, que eso todavía no se ha resuelto, ¿no?, la distribución de lo producido, pero una vez que la burguesía, ¿no?, llega a ese sistema, a esa posición de poder que le da el capitalismo, entonces hace creer que las sociedades no se transforman. Es decir, todo se transformó, ¿no?, se pasó de la esclavitud al feudalismo, y después del feudalismo al capitalismo, y ya nada va a cambiar, ya es eterno el capitalismo, ¿no? Eso es una ilusión. Eso es una ilusión que los modelos ideológicos mantienen, ¿no? Producen ilusiones para mantener esa ilusión de que nada va a cambiar después del capitalismo. Pero claro, en los nuevos sistemas sociales y productivos que se van produciendo también nacen las ciencias que están destinadas a transformarlos. Eso también nace en el capitalismo, nace la teoría del valor, nace la teoría del inconsciente, que son ciencias que están destinadas
a la transformación de esos sistemas en los que nacen. ¿Vale? ¿Veis? Entonces ya no podemos hacer una lectura ingenua. Ya tenemos dos instrumentos de lectura, teoría del inconsciente y teoría del valor, que nos permiten leer de otra manera, leer de una manera productiva, ¿no? No de una manera ingenua. Siempre hay una lectura que hacemos de la realidad, ¿no? Si no leemos con instrumentos fuertes de lectura, leemos de una manera ingenua, es decir, con los instrumentos proporcionados por los modelos ideológicos del Estado, que nos llevan a creer en las ilusiones, en la conciencia, en nuestros sentidos, ¿vale? Bueno, por ejemplo, pensar que la mujer frente a cualquier fenómeno social o tiene la menstruación o tiene celos, ¿no? Es un prejuicio, pero fomentado por, ¿no?, los modelos ideológicos que están en todos, ¿no?, que hemos mamado, ¿no? Entonces, claro, eso produce una resistencia a que la mujer pueda participar con conciencia de ello en los procesos sociales y en las transformaciones de los modelos ideológicos que la someten. Y estos modelos ideológicos se arrogan el derecho de producir no solo el modo de trabajar, no solo los modos de trabajar, sino el modo de descansar, el modo de aprender, el modo de amar, el modo de tener hijos, el modo de relacionarse con las producciones sociales, ¿no? Viene determinado por los modelos ideológicos de los estados. Y cuando hacemos una lectura ingenua, estamos siendo mediadores o transmisores de esos modelos ideológicos. Vale. Ahora vamos a ver otra lectura. Esto era la lectura ingenua de la realidad. Vamos a hablar ahora de la lectura epistemológica. La lectura epistemológica es la que estamos haciendo ahora nosotros. Es decir, la epistemología no produce nada nuevo, ¿no? La lectura científica sí, la ciencia produce algo nuevo, algo que no existía, nuevos campos, ¿no? Pero la epistemología no. La epistemología lo que hace es estudia cómo se produjo el conocimiento teórico, como nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos viendo cómo se produjo el psicoanálisis, cómo se produjo la teoría del inconsciente, y decimos, es a partir de 1900, cuando nace el concepto inconsciente, el método y la técnica, ahí nace el psicoanálisis. Y todo lo anterior es precientífico o prepsicoanalítico, y después ya viene el periodo científico. Eso es lo que hace la epistemología. No aporta nada nuevo, sino que hace una lectura de cómo se ha producido el conocimiento teórico. ¿Vale? Entonces trabaja como materia prima que utiliza pues los textos ya escritos, utiliza todos, mira, los textos de Sigmund Freud, ¿no? Y entonces lee y ahí investiga, hace una reconstrucción, ¿no? Entonces cuando estudiamos el psicoanálisis, cuando leemos el psicoanálisis, pues vemos que en la interpretación de los sueños Freud ya habla del inconsciente como deseos sexuales infantiles y reprimidos, ¿no? Que después en 3 ensayos para una teoría sexual en 1905 nos va a hablar de cómo se produce la constitución psicosexual humana, ¿no? Un desarrollo psíquico que es sexual, que tiene que ver con lo sexual en el ser humano, ¿no? Y nos habla de la sexualidad infantil, de la sexualidad adulta, separadas por un periodo de latencia. Después, en 1924, va a hablar de la sexualidad femenina, el final del complejo de Edipo, ¿no? Vamos haciendo una reconstrucción de qué textos han ido haciendo aportaciones a los diferentes conceptos del psicoanálisis, ¿no? Y de funcionamiento del aparato psíquico. Llega a decir que lo que transcurre en el inconsciente son el complejo de Edipo, ¿no?, y las vicisitudes de su rechazo. Es decir, que nuestra sobredeterminación inconsciente tiene que ver con esos deseos sexuales infantiles y reprimidos que son
los propios del complejo de Edipo. Que todo el mundo desea lo mismo. Deseamos todo lo mismo, todo. La manera, lo que nos diferencia a unos de otros es la manera en que renunciamos a esos deseos infantiles y sexuales. Y eso va a dar lugar a las diferencias de personalidades, a la diferencia de imaginarios. Y todo eso es inconsciente, no depende de su conciencia. Es algo inconsciente en cada uno de nosotros. Es otro sistema, decíamos, inconsciente. Aunque siempre están los dos, ¿no? Proceso primario y proceso secundario, siempre están el inconsciente y la conciencia en cada cosa que decimos, en cada frase está, ¿no? Hay que interpretarlo para saber del deseo inconsciente, pero no hay que acudir a ninguna profundidad, ¿no? Necesitamos que el paciente hable de lo que sea y que vaya concatenando ideas, asociación libre, porque ahí está la materia prima necesaria para hacer la interpretación, que es el deseo inconsciente del paciente. Y vemos, ¿no? Por ejemplo, que mata a su padre el que va y mata a su padre en la realidad, o mata a su padre el que mata a un ciervo, cazando, ¿no? Pero claro, uno le llevan a la cárcel y el otro igual le dan un premio. Y cuanto más grande sea el ciervo, más grande va a ser el premio. ¿Veis? Pero los deseos inconscientes que se juegan en la acción son los mismos. También estamos incluyendo el modo de lectura psicoanalítico, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, para que haya 2 personas tiene que haber 4. Siempre, ¿no? No, claro, porque dos no hay, 2 es 1, no hay separación. Porque la persona, por un lado está el inconsciente y por otro lado está la razón, que a veces se opone al inconsciente, entonces serían 2, y la persona 2 no tiene nada que ver. También, pero también en relación con la constitución psíquica. La constitución psíquica no es algo que nos haya pasado solo cuando éramos niños. El complejo de Edipo no es algo que nos haya pasado solo cuando éramos niños, sino que es cada vez que hablamos, ¿no? Cuando decidimos hablar, ahí nos constituimos como sujeto psíquico, ¿no? Cada vez que en vez de decir una frase nos callamos, ahí ya también es otra decisión, ¿no? Es cada vez nos constituimos como psíquicos. Entonces, cuando éramos uno con la madre, es decir, cuando la madre nos salvó la vida, literalmente, ¿no? Ahí éramos uno, el niño todavía no tenía separación de la madre, no había 2. No es hasta que interviene el tercero, hasta que interviene el padre, ¿no? Un tercero que viene a interrumpir ese idilio entre el niño y la madre, ahí hay separación por primera vez. Es decir, cuando el niño ve que la madre, en vez de ir con él, se va con el padre, dice, ¿qué pasa aquí? La envidia nace ahí, los primeros celos, ¿no? No eres parte del cuerpo de él, es otro, ¿no? Todo esto es una complejidad, todo esto es una construcción, ¿no? Que el niño al principio no tiene ni afuera ni adentro, ni hay otros, no hay... Esa es la construcción psíquica que hay que hacer, ¿no? Desde el autoerotismo y el narcisismo infantil, que no ha desaparecido en ninguno de nosotros, cuidado, que con eso lo único que se puede hacer es legislarlo, en cada uno en su análisis, porque el autoerotismo y el narcisismo no desaparece, ¿no? Desde el autoerotismo infantil hasta el sujeto psíquico adulto, sujeto social, sujeto del lenguaje, sujeto con otros, sujeto a otros, ¿no? Y para eso es el lenguaje, nos hace sociales. Entonces no hay sujeto psíquico hasta que no hay sujeto social. Entonces, ¿y lo otro qué es? No se sabe. No se sabe. Si no se somete a un proceso psicoanalítico, no se sabe lo que es. Entonces, cuando hay 2 personas,
son una. Interviene el padre y hay separación, pero el cuarto, el 4, siempre es la muerte. Es el significante muerte, es el número 4. Y es el que nos trae la mortalidad. Somos sujetos mortales, no somos dioses. Los dioses, ¿veis? Viven los dioses todo placer, todo placentero, que es una tendencia de nuestro aparato psíquico, el principio del placer. Es una tendencia que siempre está ahí. Reducir la tensión al mínimo para que reine el placer. Pero claro, eso se contrapone con el principio de realidad. El principio de realidad que viene y te dice, no, si quieres comer te tienes que levantar, ir a la nevera, sacar la comida de la nevera y cocinártela o comértela. No, tienes que hacer un trabajo en la realidad. Porque si nos rigiéramos por el principio del placer, todo sería lo fantaseas. Ay, qué hambre tengo. Pues hoy me comería una vaca, ¿no? Pero no te mueves, entonces te llevaría a la muerte. El principio del placer, llevado a su máxima expresión, te lleva a la muerte. Pues te llevaría solamente a fantasear, ¿no? Incluso a alucinar, ¿no? Entonces, principio de realidad es necesario también, ¿no? Y el principio de realidad te trae la muerte, porque cuando hablas con otros ya te identificas a un otro que es mortal. Es decir, que hay diferencias, que al otro no se le puede tener, que no... pero eso también trae el goce. Lo social, ¿no? La relación con el otro, la molestia que te produce el otro, el inconveniente, el que tienes que hacer un trabajo para poder llevarte bien, eso trae el goce. Es humano, el goce es humano. Y siempre lleva un poquito de aparejado un poco, no es placer, el goce lleva también malestar, pero es un malestar productivo que te lleva a estar en lo social y a producir en lo social, es decir, cosas de las que otros se van a beneficiar. Producciones sociales. Entonces, cuando uno huye de esa... Ay, que me produce un poco de angustia, ay, que me produce un poco de nervios, ¿no? Bueno, es que te estás acercando a lo social. ¿Veis? Eso ya es lectura psicoanalítica, ¿no? Sin embargo, se oye lectura ingenua. Ay, pero si yo lo que quiero es vivir tranquilo, la gente busca tranquilidad, pero eso tiene peligro, es peligroso, la tranquilidad. ¿Okay? Pues se puede llegar a ser terrible, porque es principio de placer, que decimos que el principio del placer en su máxima expresión también te lleva a la muerte, a la enfermedad y a la muerte. Tiene hacer solo cosas que te produzcan tranquilidad. Claro, no se puede. Entonces, hemos visto lectura ingenua, lectura epistemológica, que no produce nada, sino que nos lleva a la reconstrucción de una ciencia, a ver cómo se ha producido el conocimiento, ¿no? Teórico. Y ahora vamos a ver la lectura científica. La lectura científica es una lectura diferente, es decir, cuando nosotros queremos leer científicamente el psicoanálisis, vamos y ¿qué hacemos? Vamos a la interpretación de los sueños y vamos siguiendo la tesis. La tesis, así hace Freud, ¿no? De hecho, en la interpretación de los sueños hay varios puntos y momentos donde dice, uy, aquí me podría desviarme, irme por aquí, ir por allí, pero no, voy a seguir la tesis científica, ¿no? Voy a dejar estas preguntas para otro momento. Y sigue la tesis y dice, empieza diciendo, el sueño es un producto complejo. Es un producto complejo concatenable a la vida psíquica del soñante. Si continúa, el sueño tiene un sentido. No es una cosa arbitraria, casual, que se produzca así, no. Tiene un sentido. Y dice, pero el sentido va a advenir después de que interpretemos el sueño, ¿no? Ya va introduciendo el método, interpretación, construcción. Y además ese sentido tiene que ver con una realización de deseos. Se lo va explicando, y sigue la tesis, continúa la tesis. Y estos deseos no son cualquier deseo, son deseos sexuales. Y además son deseos sexuales infantiles.
O sea, que no se puede soñar con por ejemplo, lo que decía usted antes, ¿no? Que una persona que levanta, un hombre o una mujer es igual, se levanta por la mañana y qué hambre tengo deseo de comer, ¿no? De llenar el estómago, eso no se puede soñar, ¿no? Lo que hace el sueño es tomar los estímulos de hambre o, por ejemplo, de hacer pis, ¿no? Los toma y los introduce en el sueño. O suena el despertador y entonces sueñas. El sueño es como una alarma de una ambulancia que llega y te despiertas y dices, ah, sí, era el despertador que estaba sonando, ¿no? Es decir, el sueño toma también los estímulos fisiológicos y los introduce, pero siempre para realizar un deseo. Pero le preguntaba antes a los más que me han preguntado, que tienes siempre un deseo sexual, ¿no? O sea, se coloca Esa es la tesis de... Pero no puedes soñar que, por ejemplo, que tiene ganas de ir al cine, pues quiero ir al cine a una Bueno, película. lo puedes soñar, sí, lo puedes soñar. Ese es un deseo preconsciente de ir al cine y si aparece en el sueño como tal, va al cine o va al teatro. Pero eso es contenido manifiesto del sueño. Una vez que hagamos la interpretación del sueño, la interpretación, que es el deseo inconsciente, siempre va a ser un deseo sexual infantil y reprimido, el que ha dado lugar a ese sueño. Aunque el contenido del sueño aparente, manifiesto, sea pues ir al cine o hacer un viaje, que tú llevas tiempo queriendo hacerlo, y en el sueño lo haces. Hay que interpretarlo. Una vez que esté interpretado, siempre va a ser un deseo sexual infantil y reprimido. ¿Vale? Entonces, esa es la tesis científica, ¿no? En el caso de la interpretación de los sueños. Una lectura científica sería esta, la que acabamos de hacer, ¿no? Por mucho que a nivel preconsciente o a nivel de contenido manifiesto del sueño o de asociación libre del paciente, ¿no? Haya otro tipo de deseos o anhelos o preocupaciones del día o de la vida de la persona, la interpretación siempre va a ser un deseo sexual infantil y reprimido. Esa es una lectura científica, ¿vale? En el caso del psicoanálisis. Entonces, vamos rastreando en el texto todo aquello que me comprueba la tesis, lectura científica, y vamos dejando de lado todo lo que me va a desviar del estudio de mi tesis. Vale, entonces, en la lectura científica hay que abandonar el modelo, la lectura ingenua. No podemos hacer ciencia con lectura ingenua, no se puede. Porque no hay modelo ideológico que te permita libertad de pensamiento, libertad sexual, libertad de creación. No hay modelo ideológico que te permita hacer eso. Así que abandonamos el modelo ingenuo para entrar a la lectura científica, ¿no? Para producir una novedad científica, una ruptura. Vamos a hablar ahora de la lectura estructural o lingüística, ¿no? Por ejemplo, es la que hace el poeta, la lectura lingüística, ¿no? Dice, por ejemplo, en vez de decir estoy llorando solo encerrado en mi habitación, dice el cielo llora sobre la ciudad. ¿No? El poeta hace eso, ¿no? Utiliza la metáfora. ¿Qué quiere decir? Que hay un sema común entre el llorar, que es que caen gotas, y la lluvia, ¿no? Donde caen gotas. Entonces utiliza ese sema común y hace una metáfora. El cielo llora sobre la ciudad para hablar de su tristeza, ¿no? Da la posibilidad de transformar el llanto del poeta en el llanto de todo el cielo. Humaniza el cielo, porque le da al cielo la cualidad de llorar, que es una cualidad humana, ¿no? Humaniza el cielo y cosifica la tristeza. No es el poeta el que está triste, sino que está triste la ciudad. ¿Vale? Él no llora, llora el cielo. Y así hace que no es un hecho individual, sino es un hecho de toda la ciudad. Pero esto no es psicoanálisis, esto es lingüística. Eso sería una lectura lingüística o lectura poética. O lectura estructural, me has dicho, ¿no? O lectura estructural, eso es. Estructural, lingüística.
Para hacer una lectura psicoanalítica ya le tendríamos que preguntar al poeta, a ver, asocie libremente, ¿no? Para ver de qué va su tristeza, con qué tiene que ver, ¿no? ¿Por qué llora? Pero ya ahí tendríamos que aplicar las herramientas y los instrumentos del psicoanálisis, la técnica, asociación libre en transferencia. Es decir, ya tendría que venir a consulta y el psicoanalista en la transferencia con el psicoanalista y el analista indicarle, hable libremente, por favor, asocie todo lo que venga a su imaginación. Y ahí, con esa asociación libre, con esa concatenación de ideas que hace el poeta, ya le podríamos interpretar con qué deseos inconscientes tiene que ver eso que le pasa, porque que esté triste y que esté llorando. Esa ya sería una lectura psicoanalítica. Luego, para deciros que la poesía también, que es un instrumento de conocimiento, y es sobre todo a partir del nacimiento del psicoanálisis que también la poesía se establece como instrumento de conocimiento. Los poetas han existido siempre, siempre ha habido poetas, desde la historia de la humanidad, ¿no? Pero Freud recurre a los poetas. Toda la obra freudiana está llena de citas, de versos, de estudios también dramáticos, ¿no? De teatro, de mitos, incluso, ¿no? Recurre siempre a los poetas, ¿para qué? Porque ellos hablaron antes que la ciencia de algo del ser humano, ¿no? Es un instrumento de conocimiento, una poesía muy potente. Ya lo decía Octavio Paz también. Y Freud recurre siempre a los poetas. Cuando la ciencia no ha hablado de algo humano, ¿no? Los poetas han hablado de ello. Y los refranes también, ¿no? También puede ser un instrumento de conocimiento, los proverbios. Claro. Entonces, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? La poesía se adelanta, siempre dice, ¿no? A su época, a su tiempo. Pero no porque se adelante que vaya 100 años por delante, no, sino porque una realidad que ya es existente, que ya está, la poesía es capaz de ponerla en palabras, captarla, ¿no? Por eso también decimos, hoy estamos escribiendo para contar al hombre futuro cómo nos han hecho vivir hoy, ¿no? Para que el hombre futuro sepa cómo nos han hecho vivir en la actualidad. Porque la poesía captura una realidad que ya está siendo. No es que se adelante como ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo se va a vivir? No. Cuenta cómo vivimos ahora, pero en una realidad que la poesía es capaz de ponerle palabras. Entonces, en ese sentido se adelanta. Pero no es una realidad subjetiva del poeta. No. Si es poesía, no. Una cosa es la poesía y otra cosa es lo que a veces se dice que es poesía. Pero la poesía es la verdadera historia de los pueblos. Los poetas captan, ponen en palabras cómo se vive. Yo creo que ponía en palabras cómo viven ellos. Eso no es poesía. No. Eso no es poesía. Es que, veis, también, en ese intento de generar ilusiones de los modelos ideológicos del Estado para que nada se transforme, también se vacían las palabras de contenido o se llenan la palabra poesía, se llama poesía a lo que no es poesía para cerrar la puerta a la poesía, ¿no? Con la poesía, por ejemplo, se ve muy bien que es un instrumento de conocimiento muy poderoso, que hay muchos prejuicios sobre la poesía. Los prejuicios cierran la entrada a la poesía, te impiden llegar a la poesía, ¿no? Poesía. Pues si Federico García Lorca es poesía, ¿no? Miguel Hernández es poesía, Sí, Rafael Alberti es poesía, sí. Y Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer es poesía, Sí. Germán Pardo García es poesía, Octavio Paz es poesía. Eso es poesía. Entonces, si queremos saber lo que es la poesía, vayamos a leer a esos autores. Claro. Y entonces ahí vamos a comprender el instrumento poderoso que es la poesía. Es una arma cargada de futuro, decía Celaya. Así. La poesía, úsela.
un arma contra el enemigo, también dice Menasa. Claro. ¿Por qué? Porque transforma, te transmite la verdadera historia de los pueblos. Claro, la historia de los pueblos no es la historia que te cuentan en el colegio, en el instituto, en las universidades. Esa es la historia de los vencedores siempre. Qué difícil de entender eso. Pues vamos a ir trabajando. Entonces la poesía es capaz de captar, poner en palabras esa realidad que ya está, ¿no? Que no inventa nada, es que existe esa realidad y le pone en palabras. Entonces, bueno, eso, hemos visto entonces lectura ingenua, lectura epistemológica, lectura estructural o lingüística y la lectura científica. Y hemos ido hablando también de la lectura psicoanalítica, lectura productiva, ¿no? Que es un instrumento para leer también de otra manera. Decíamos ya Spinoza, que era mucho más moderno que Feuerbach, aunque Spinoza fue anterior en el tiempo, cronológicamente hablando, pero Spinoza decía, no hace falta meterse dentro del fenómeno para estudiar un fenómeno. Se estudia desde otro campo, ¿no? Para estudiar la religión no hace falta meterte dentro de la religión, sino que desde la ciencia puedes estudiar la religión. Feuerbach decía, no, hay que meterse dentro del fenómeno. Para estudiar una adicción tienes que ser adicto, para saber, ¿no? La teoría de la vivencia, que luego se extendió mucho, ¿no? Que no. Que veis que hay veces que es un autor anterior a otro y sin embargo mucho más moderno. Es tiempo histórico. Bueno. Hasta aquí el tema de hoy, lectura como producción. En la próxima clase vamos a trabajar otro tema que es la escritura, base material de las ciencias. Vamos a ver cómo una cosa es la vida del hombre y otra cosa es la escritura, que tiene su propia vida, su propio desarrollo y que es capaz de transformar la vida del hombre. ¿Vale? Base material de las ciencias. El próximo día seguimos hablando de ese tema. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. En breves momentos daremos comienzo al curso de estructuras clínicas, que hoy hablamos de neurosis obsesiva. Gracias, hasta ahora.